Según lo que me dijo Jason, lo que tocaba hoy son 3 clases, que es la de inducción de callo y establecimiento de suspensiones celulares, la de otros sistemas de cultivo y microinjerto. Pues vamos a empezar con la de inducción de callo y establecimiento de suspensiones. Ahí para recordar, el callo es una masa de tejidos con bajo nivel de organización. Eso quiere decir que son células no diferenciadas, células que no tienen ninguna especialización todavía, por lo que tienen el potencial de convertirse en lo que sea o de producir lo que uno quiera según los estímulos que se le vayan a dar. Esos estímulos se van a dar por las regularidades de crecimiento. Como pueden ver acá, los callos van a tener una forma amorfa, o más bien van a tener una forma definida, y su textura, color y tamaño va a depender de la especie, de los estímulos que se está recibiendo de ese callo, entre otras cosas. Los factores que intervienen en la formación de callo van a ser nutricionales, como el pH medio, los macros, los vitaminas, reguladores de crecimiento que se vayan a aplicar. También factores físicos como el fotoperiodo. Muchas de las inducciones de callo se generan en oscuridad, intercambio gaseoso y temperatura. En el caso de estos dos, se ha visto que las células se desdiferencian cuando algunas células logran desdiferenciarse cuando están en condiciones de hipoxia o en condiciones de muy baja temperatura. Y también muy importante el estado fisiológico y la edad de la planta donadora. Entre más joven sea el tejido, el explante, más fácil va a ser formar estos callos. La etapa empieza con una inducción, que es donde se coloca el tejido, el explante en el medio y empieza a recibir los estímulos dados por las condiciones de cultivo. Se inicia con una inducción de la proliferación celular, una reproducción, una división bastante acelerada de las células, para una vez ya empezar a formar el callo. Y esas células callogénicas desdiferenciadas van a seguir una etapa de proliferación. Eso es como para aumentar la cantidad de callo que tenemos. Si ese callo se mantiene en el medio indefinidamente, va a llegar a un punto donde las células van a envejecer y van a perder la capacidad de crecimiento acelerado. Esto sucede porque, igual que con los seres humanos, las células, los telómeros de las células se van a ir acortando hasta cierto punto que ya no pueden seguir dividiéndose. Algunas de las aplicaciones que tienen el uso de callos es la inducción de embriogenesis sistemática, como les dije al inicio, al ser células que no tienen ninguna especialización genética, por decirlo así, alguna predisposición, van a tener la capacidad de formar embriones somáticos. También son muy buenos productores de metabolitos secundarios, como lo vamos a ver más adelante en el uso de reactores, para estudios histológicos y el establecimiento de suspensiones. Que eso es lo que nos vamos a centrar en esta parte de la clase. Las suspensiones celulares son básicamente un cultivo de células individuales o grupos de células muy pequeños en medio líquido. La apariencia de estas suspensiones va a depender tanto del origen del callo como de la especie. Aquí pueden ver 3 especies distintas: Arabidopsis, Glycinamax, que esta es la soya, y Lotus japonica. Entonces estos callos se van a poner en este medio líquido en agitación. Las células, conforme se van dividiendo, se van separando, haciéndose en grupitos pequeñitos o individuales, hasta que ya queda la suspensión. Así es como se ve en el microscopio estas células solitas. Igual, dependiendo de la especie, van a tener una forma y una coloración, digamos, específica. Por lo cual es importante siempre revisar en literatura cómo se vería o cómo se reporta la forma de estas células, para poder ver si la forma que yo estoy observando es la correspondiente a esa célula, a esa especie, o si la está contaminada por cualquier otra cosa. Esos sistemas de cultivo de suspensiones pueden ser de 3 tipos.
un cultivo cerrado, que es donde básicamente se pone el medio de cultivo con las células y se inicia y nunca más se vuelve a tocar hasta el final del cultivo. Un cultivo continuo cerrado, que eso es donde entra medio, sale medio, pero no salen células. Y por último, un sistema de cultivo que va a ser un cultivo continuo abierto, que es donde va a entrar medio y va a salir medio con células. Muy importante acá, estos cultivos continuos pueden ser quimiostáticos, es decir, que la condición, las características del medio de cultivo, pH, composición de minerales, regulador de crecimiento, etcétera, se mantiene constante siempre. O turbio estático, que es cuando esta composición se va cambiando según con el cambio de medio. Esto se hace para inducir la generación de productos de metabolitos secundarios, la diferenciación de células para formar embriones somáticos, etc. Las suspensiones se van a desarrollar o se puede observar el crecimiento de una forma sigmoidal, como se observa acá. Van a tener una fase de retraso, una fase lag. En esta fase es donde las células se están acostumbrando, por decirlo así, al medio. Una vez que se acostumbraron, empiezan a dividirse y a crecer. Una fase exponencial. Es una fase de rápido crecimiento. Empiezan en una fase lineal que empiezan a crecer a una velocidad constante. Empiezan a desacelerar, que es cuando ya se empiezan a acabar los nutrientes o el espacio. Y se mantienen en una fase estacionaria, que en esta fase ya no hay crecimiento. Si se mantiene o si se sigue monitoreando el cultivo, va a llegar a una fase de senescencia celular, que es donde las células empiezan a morir porque ya no hay suficientes nutrientes para mantenerlas vivas. Muy importante, la producción de metabolitos secundarios se va a dar principalmente en esta fase de crecimiento exponencial. Hay algunos metabolitos específicos que se producen en la fase estacionaria, pero eso ya va a depender de lo que sea con lo que vayan a trabajar. Otra de las aplicaciones, igual, embriogénesis con suspensiones celulares se pueden obtener embriones somáticos, se pueden hacer estudios del ciclo celular al cambiarle o agregarle ciertos aditamentos al medio de cultivo. Se puede tener la división celular en una etapa específica para ver cómo se va a ver, para ver cómo se va a ver. Hacer estudios de fisiología y bioquímica celular, seleccionar líneas celulares específicas para producir metabolitos secundarios. Esta es una de las aplicaciones más importantes a nivel industrial. Y cultivo de protoplastos, que por si no se acuerdan, los protoplastos son células vegetales sin pared. Entonces eso permite hacer transformaciones, hacer fusión de protoplastos, entre otras cosas. ¿Qué ventajas tiene las suspensiones celulares? Son cultivos libres de contaminantes, porque al ser células solitas, es muy poco probable que tengan, obviamente siempre y cuando se haya trabajado de la forma correcta, no van a tener virus, no van a tener mutágenos y demás. Permite producir muchas células en muy poco tiempo, mucho biomasa en poco tiempo. Pueden obtener células libres, al ser esas células no diferenciadas tienen un gran potencial morfogénico. Eso quiere decir que a partir de esas células yo puedo producir órganos específicos, raíces, hojas o una planta completa. Y como también les mencioné, al yo poder estar modificando la composición del medio, puedo probar muchas cosas, como agentes selectivos como herbicidas, inducir algún estrés en específico, o someter las células a algún patógeno específico para ver cómo se comporta. El objetivo de la práctica que van a hacer ustedes, creo que la otra semana, va a ser inducir la formación de callo a partir de segmentos de cotiledones de chayote, y a partir de estos callos, producir suspensiones. Entonces, primero, la inducción de callo. Van a tomar segmentos de los cotiledones de las semillas, que si no han visto la semilla, la semilla de chayote es como una forma de gota. Se toman la parte de arriba, que son los cotiledones. Estos se van a colocar en el medio de cultivo, que va a ser un MS completo.
con 2,4-D, A y B. Estas son auxinas. Para la formación de callos se ha reportado que unas altas concentraciones de auxinas van a generar la desdiferenciación de estas células y la proliferación de tejido cariogénico. Va a tener a sacarosa como fuente de carbono y fitagel como agente gelificante a un pH de 7.5. Y se va a colocar en oscuridad hasta que se formen los callos. Esos callos que se ven acá. Una vez formados estos callos, esos callos van a proceder allá a la formación, al establecimiento de las suspensiones celulares. Entonces, primer paso. Todo eso obviamente lo hacen en flujo, sin cámara de flujo laminar. Van a tomar los callos, los van a segmentar, van a separar un poquito. Más adelante hay un video donde se explica un poco mejor esto. Pero no van a tomar los callos, los van a segmentar un poquito. Van a pesar 2.5 gramos de callos en un Falcon de 50. Una vez que tienen ese volumen, ese peso, le van a agregar 25 mililitros de medio cultivo Gambor con 1 miligramo por litro de 2,4-D, sacadorosa y un pH de 5.8. Si van teniendo dudas o si voy muy rápido, me dicen por aquello. Entonces, se les agrega el medio, se resuspende esos tejidos otra vez y se va a transferir esta suspensión, bueno, esa presuspensión, por decirlo así, a un Erlenmeyer de 1.5 y se va a mantener en agitación con luz difusa a 90 revoluciones por minuto. Muy importante a la hora de establecer suspensiones celulares es la velocidad de agitación. Si es una agitación muy rápida, van a generar daños mecánicos a estas células, lo que va a ocasionar que se revienten y la suspensión no se haga, porque se mueven todas las células. Y si por el otro lado, si es muy baja, no va a permitir o no va a favorecer una separación de estas células en células individuales en grupos pequeños. Entonces voy a tener grupos muy grandes. Bueno, y acá se ponen los vectores. Aquí se van a dejar por 2 semanas hasta ya tener las suspensiones establecidas. Después de esas 2 semanas, igual en un tubo Falcon, van a agregarlas y las van a dejar sedimentar por 45 minutos, como se observa en la figurita. Aquí van a obtener datos del VGC, que es el volumen celular de sedimentación, y van a descartar el sobrenato, o el medio, que es el blue. Van a ajustar el volumen al 30% del volumen final, que en este caso va a ser 7.5 mililitros, porque van a hacer un volumen de 5, ¿verdad? Estas células se van a resuspender en 7.5 mililitros y después se les va a agregar 17.5 mililitros de medio nuevo. Eso para hacer el subcultivo y seguir multiplicando las células. Lo mismo acá, pero en poquitos. Tienen la suspensión inicial, la dejan reposar 45, eliminan sobrenadante, agregan 7.5 de volumen celular sedimentado o empacado en este caso, y se le agregan 17.5 en volumen de medio nuevo. Para el conteo celular, lo que van a hacer es una tinción con azul de Evans. Para eso van a tomar 10 microlitros de células, las van a poner en un Eppendorf. Ese Eppendorf tiene un volumen total de 1.5 mililitros, entonces de sobra les va, tienen espacio de sobra. Les va a agregar también 100 microlitros de azul de Evans y se deja incubar por 10 minutos. Esto lo que va a hacer, el azul de Evans va a penetrar en las células que están muertas. Las células muertas van a tener daños en sus paredes. Entonces van a tener una tinción diferencial entre células vivas y muertas. Las células muertas van a tener tinción azul y las vivas van a ser colores. Los conteos, igual van a tomar muestras, todas estas muestras las toman en cámara, la verdad, no boten la suspensión porque creo que tienen que hacer 9 conteos cada 3-4 días más o menos. Igual dependiendo el tiempo que les dé, porque las suspensiones se pueden contaminar o pueden volver a cerrar el TEC por pandemia o algo así. Ya para la última muestra,
van a medir ya fuera de cámara, porque ya la célula, ya la suspensión se va a botar. Miden el pH, como para ver los cambios de pH, que inicialmente era 5.8, a ver cuánto cambió, y después ustedes van a tener que responder por qué cambió ese pH. Para el conteo en la cámara en Huawei, para los que no la conocen, es esta. Esta acá tiene dos cuadritos y cada uno de estos dos cuadritos está tallado con una cuadrícula. Entonces, para la medición, van a teñir los 100 microlitros de azul de Evans, como ya les dije antes, y van a espesar 10 microlitros con pipeta en este cuadrito, en esta sección. Y van a contar únicamente las células vivas. Y van a contar en los 4 cuadros de acá. Y después con esta fórmula van a obtener el total de células por mililitro, que es la sumatoria de los 4 cuadrantes entre 4 por 10 a la 4, que 10 a la 4 es el volumen que hay en esta cámara, que alcanza en esta cámara, por el factor de dilución. Y en el caso de ustedes, creo que no van a tener factor de dilución. Y eso, con eso van a tener recetas. Entonces, cada conteo, cada muestra que tomen, van a tener que hacer estos conteos para después hacer un grafiquito de como el que vieron al inicio. Sí. Entonces, igual en teoría, si todo les sale perfecto, deberían de ver un gráfico similar a este. Así es como se ven las células. Las células vivas son estas incoloras y las muertas son azules, que pueden ser azules muy intensas o una tonalidad azul. Entonces, solo van a contar las células que están completamente incoloras. Es igual, otra vez lo mismo. Vamos que, otro ejemplo. Células azules están muertas, células transparentes vivas. Por ejemplo, esta está muerta, esta está ahí, para que tengan cuidado a la hora de que hagan los conteos. Esto es más o menos como los resultados el cuadro de resultados que van a tener que llenar cada 2 días, número de células vivas y células por mililitro. Y este es un videito de las suspensiones. Esto es más o menos lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Creo que los callos ya están establecidos. Entonces van a tomar los callos y con el bisturí los van a despedazar un poquito. Algo muy importante, que acá en el video tal vez está un poco mal, es recuerden que en una cámara de flujo vertical, no poner nada delante de su espacio de trabajo, porque va a interrumpir el flujo y le va a aumentar las probabilidades que se les contamine.
Muy importante, el callo que van a utilizar para hacer las suspensiones son callos fiables, son callos que se despedazan con mucha facilidad. Si ven callos un poco más compactados, con una sensación más dura a la pinza, esos callos es mejor no utilizarlos porque no les van a dar buenos resultados. Ahí pueden agitar un poquito el Falcon para ayudar a disgregar un poquito más las células. Igual recuerden que todos los instrumentos, los frascos, medios, todo eso ya está autoclavado, porque si no se va a contaminar. Ahí pueden ayudarse con una pinza para sacar los restos o con un poquito del mismo medio sacar los restos. Muy importante la luz difusa para evitar que los cloroplastos, los protoplastos, más bien que se diferencien los cloroplastos y que haya oxidación también. Esta es la parte de sedimentación para hacer el sustitutivo. Aquí pueden ver el botoncito, bueno, botón, es tan pequeño. Ahí eliminan los restos del medio viejo. La mayor cantidad posible, sin eliminar las células, obviamente.
Pues con el mismo medio que nuevo, resuspenden las células sedimentadas para transferirlas al medio nuevo y hacer el subcultivo. Recurren enfriar las boquillas de los frascos para evitar disminuir la contaminación. Agitan el Falcon para resuspender las células. Y las pasan al frasco nuevo. Vamos a usar un poquito de medio nuevo, del medio, para recoger los restos de células que quedaron en el Falcon. En el caso de este video, ahí todavía hay fragmentos muy grandes, pero eso fue porque se hizo con suspensiones bastante nuevas. O sea, no estaban tan bien disgregadas las células. Pero en una producción ideal, no se verían fragmentos tan grandes, sino una composición un poco más homogénea. Igual, en agitación, luz difusa. La agitación tiene que ser constante para mantener las células disgregadas. Y la evaluación que van a hacer ustedes es igual a la atención que ya vimos. Y van a tomar 100 mililitros de la muestra. Y en un tubo Eppendorf de 1.5 agregan las suspensiones y las soldean. Con la misma pipeta se ayudan para revolver bien las soldeas con las suspensiones. Las suspensiones van a tomar 10 microlitros y la van a poner justo encima del licuado. Y le ponen el cubo encima. Y ya eso es lo que van a llevar al microscopio a contar. Igual células muertas, en vivas, que son más transparentes.
Y ya eso que ya les expliqué, que van a ver un gráfico sigmoide como eso. Y eso sería parte de esta clase. No sé si tienen alguna duda o algo ahí que no entendieron. Si no, sigo con la siguiente. Ah, bueno, hay algo que se me olvidó explicarles. Cuando cuenten en la cámara, las células que quedan entre los cuadritos, digamos, como en esta línea de acá, esas no se cuentan. Solo van a contar las que están dentro del cuadro. Las que están en los bordes, no se cuentan. Am, digamos, no sé si lo dijo antes, lo siento mucho si no lo escuché, pero según entiendo en cámara ni va a haber, digamos, se cuentan tanto células muertas como vivas. ¿Cómo sabemos Eh, que solo hay vivas? es que, digamos, ahí luego eso lo van a ver con la tensión. O sea, las células que van a contar acá son las que vienen de esa tensión. Entonces, en la cámara lo que vas a ver es esto. Digamos. Entonces, con la tinción vas a poder diferenciar las células vivas, que son las que están más transparentes, de las muertas, que son las azules. Ya, Ah, ok, discúlpeme, muchas gracias. con gusto. No sé si tienen más dudas de esa parte. Si no, para continuar. Pasamos a la siguiente. Entonces, la siguiente clase es la de otros sistemas de cultivo in vitro, que eso es igual, siguiendo un poco o siguiendo la base del cultivo en medio líquido, pero solventando algunos problemas que tenía esta técnica. Se inventaron un montón de sistemas más, como las RITAs, los BITs o los CETs. Entonces, el objetivo es de todos esos que ustedes conozcan y comparen los diferentes sistemas de cultivo in vitro con los, digamos, dentro de los emisorios y los líquidos. Y entre los líquidos se van a ver las jarras fermentadoras, medios con puente de Heller, medios de agitación y reposo y los sistemas de inversión temporal, que algunos los llaman bioreactores, pero los bioreactores son un poquito más complejos que las RITA, las EPIs o los BITs y los bioreactores, obviamente, como tal. Entonces, los sistemas de cultivo tradicional, o lo que se le conoce como tradicional, es el sistema de cultivo en medio semisólido, que dentro de todas las cosas, dentro de todas sus características, presenta algunas ventajas, como es que requiere un agente lubricante, encarece un poquito la, la, el hacer, el medio, y también que se requiere mucho espacio. A pesar de que se requiere poquito espacio en comparación con métodos ex vitro, igual requiere bastante espacio, porque en cada frasco de estos solo va a alcanzar un número limitado, muy poquitas plantas. Muy bien, también al ser sólido, las plantas o las raíces de las plantas van a tener un impedimento físico para crecer, les va a costar un poquito más crecer y desarrollarse. Y también los nutrientes no van a estar tan disponibles como si sucede en los líquidos. Bueno, acá como les mencionaba, no es que no se generen raíces, pero las raíces al tener que crecer con el suelo o lo que sea, igual van a tener esta limitante del crecimiento. Y también se dan muchos casos de oxidación donde las mismas plantas producen agentes especies reactivos de oxígeno que empiezan a oxidar el medio y demás. Y eso va a tener problemas para el desarrollo de las plantas. Aparte que hay poco intercambio gaseoso, es muy difícil para cambiar cuando se agoten los nutrientes de este medio, es necesario hacer el subcultivo. O sea, hay que abrir el frasco, sacar las plantas, pasar un frasco nuevo, lo que va a o le va a dar una posibilidad de contaminación. Entonces, para solventar todo esto, se inventaron métodos de cultivo en medio líquido, o sea, en medio donde no esté el fitagel.
Pero igual, el medio líquido trae sus problemas, como hiperhidricidad y demás, eso lo vemos un poquito más adelante. Y algunos de los sistemas para evitar todos esos problemas está el medio líquido con soporte con el puente de Heller o con soporte, que lastimosamente en el foto no se ve muy bien, pero el soporte es un papel filtro, no se ve acá. Y el explante se va a poner sobre el papel o sobre el puentecito. Entonces aquí por capilaridad el medio va a subir al papel. Entonces el explante nunca va a estar en contacto directo o sumergido, perdón, en el medio de cultivo. ¿Qué va a hacer es que no haya tanta hiperhidricidad, que haya una buena oxigenación del explante y además que si ese explante produce especie reactiva de oxígeno, va a reducir la oxidación, porque la oxidación se va a quedar en el papel. Que igual en esta foto no se ve muy bien, pero este cafecito que se ve aquí alrededor es oxidación. Entonces eso permite que esos agentes oxidantes se mantengan fuera o no tengan contacto directo con el medio, evitando que se cambie drásticamente la composición de ese medio o que se hagan cambios de pH, por ejemplo. Otro sistema son las jarras fermentadoras. Eso es básicamente un LML o un frasco de vidrio que va a tener una manguera que le va a suministrar oxígeno al medio de cultivo. Este suministro de oxígeno va a permitir, primero, una buena oxigenación, un buen intercambio gaseoso en el medio. Y además va a hacer que los explantes estén o más bien, va a permitir que el medio esté circulando por la misma acción del burbujeo, permitiendo que haya una concentración más estándar en todo el medio. Pues igual, el medio líquido, pero, el cultivo tradicional también de medio líquido está el estacionario o en agitación. El estacionario simplemente el medio está ahí, estacionario como dice su nombre, o en agitación, que está en una agitación constante para permitir una circulación de los nutrientes o una buena distribución más idónea de los nutrientes y oxigenación de esta medio líquido. Medio de agitación. Y los limitantes de medio líquido. Hipoxia. O sea, hay, al ser medio líquido y en el caso de los tradicionales, por decirlo así, no hay un buen intercambio gaseoso, se puede dar hiperhidricidad, que eso es un hinchamiento anormal de las células vegetales por un exceso de humedad. Y para limitar o quitar estos limitantes se desarrollaron sistemas de inversión temporal. Esto quiere decir que los medios, pero los explantes, no van a estar siempre sumergidos. Solo van a ser sumergidos por periodos cortos de tiempo y con frecuencias bien controladas. Entonces, algunos de los sistemas de inversión temporal más usados. Bueno, antes de eso, ¿cuáles son las ventajas de estos? Disminuye los problemas de asfixia y hiperhidricidad, permite una mayor uniformidad de los explantes, al todos los explantes tener teóricamente acceso a la misma cantidad de nutrientes, va a permitir que todos crezcan igual, crezcan más rápido y permite un poquito la automatización de esto. Y es un poco más fácil de trabajar y de mantener. Eso cuando se hacen producciones más masivas. Respecto a los medios líquidos normales y los de medios semisólidos. Pues como les mencionaba, son automatizados, al evitar la inmersión continua se evita todo este problema y igual permiten el contacto intermitente de los explantes con el medio cultivo. Y eso va a favorecer que se renueve la atmósfera constantemente al estar entrando aire externo y saliendo el aire interno.
evitando que se hagan concentraciones de compuestos volátiles como algunos fenoles, como ay, buen nombre. Bueno, y hay otros compuestos volátiles que pueden interferir en la organogénesis, en el desarrollo del explante. Entonces, las características, igual, como ya les mencionaba, evitan la inmersión continua, permiten una transferencia adecuada de oxígeno, hay una suficiente agitación de los explantes, lo que permite que estén cambiando de posición constantemente, permitiendo que se rompa la dominancia apical. Se pueden cambiar relativamente fácil los medios de cultivo. Se puede hacer una semiautomatización en la producción, es muy importante para las producciones masivas de plantas. Y al ser líquido, permite una mayor captación de nutrientes por parte de los explantes, que se pueden reducir o evitar en medio semisólido por culpa del agar. Otro sistema de estos es los conocidos como BITS o bioreactor de inversión temporal. Estos términos se utilizan para envases de gran tamaño. Más adelante hay una foto, nos observa mejor. Y estos van a tener, van a constituir de dos frascos. Un frasco donde van a estar los explantes, un frasco donde va a estar el medio de cultivo. Y por presión de aire, el medio de cultivo va a pasar a donde están los explantes por una cierta cantidad de tiempo. Y después, cuando se invierte el flujo de aire, el medio va a pasar al otro frasco, dejando los explantes sin medio de cultivo por un periodo de tiempo también. Entonces, eso va a permitir suministrar condiciones de crecimiento óptimo para lograr mayor rendimiento y calidad de la biomasa. Y también, como todos estos sistemas, va a facilitar la automatización. Al estar en frascos separados, permite modificar el medio de cultivo más fácil. Modificar en el caso que si yo tengo que cambiarlo, tengo que agregarle algún un elicitor para que me produzca algún metabolito secundario. El más famoso de estos sistemas, que son las RITAs, consta de un solo frasco. Ventaja contra los BITs, que ocupan más espacio, excepto frasco. Entonces va a tener un reservorio, donde vas a tener el medio líquido, y una cámara donde va a estar los explantes. Entonces, se inyecta aire a presión. Esta presión de aire va a hacer que el medio líquido suba, sumerja los explantes por un periodo de tiempo que puede ser 5 minutos, 3 minutos. Y después se deja inyectar aire, lo que va a hacer que el líquido vuelva a bajar, haciendo que los explantes queden sin medio por un periodo. Y eso se va a hacer por una frecuencia determinada y un tiempo determinado. Estas son las partes de una RITA. Son bastante complejas de armar respecto a los bits u otros. Y también al tener tantas piezas, facilita que se contaminen los medios. Es una de las grandes desventajas que tienen estos sistemas. Igual, bueno, va a tener para evitar que el aire, que junto con el aire entren bacterias o esporas de hongos, se mantienen filtros de 0.2 micras para filtrar ese aire que quede puro. Igual, como les mencionaba, está el medio abajo, se inyecta aire, el medio sube, se mantiene ahí por cierto tiempo, se deja de inyectar aire y el medio baja. Y así por la cantidad de veces que sean durante el día o las que se hayan optimizado. Eso es igual, la misma imagen, nada más que hay diferentes. Entonces va a tener una bomba de aire donde se inyecta aire. Aire hace que el medio suba, se deja inyectar aire y el medio baja. Y eso va a tener como un temporizador, entonces pueden poner que 4 veces al día se enciende la bomba y me sumerjan los explantes por 2 minutos. Entonces, va a tener el funcionamiento de una RITA, funciona o se puede mencionar así,
como una fase emergida, que es la fase donde los explantes no están en contacto con el medio, y una fase sumergida, que es donde los medios están sumergidos en el medio cultivo. Y esto de acá es lo que ya les expliqué antes. Este es un video de cómo funciona una rita. Así que quiero que vean. Igual todo eso se trabaja en cámara. Las ritas se autoclavan armadas con los medios de cultivo normalmente por separado. Algunas personas recomiendan armar las ritas, ponerles el medio y dejarlas ahí un par de días para, antes de poner los explantes, para corroborar que todo se autoclavó bien y que no se van a contaminar. Algo muy importante que tienen las ritas es que si se arman mal, el agua no va, el medio de cultivo no va a subir. Igual si se talla mucho la tapa o algo o algún error en el armado, va a evitar que esto se funcione de forma correcta. Y no, es que quiero que, bueno, se ponen los explantes en la tapa y lo que quiero que vean es, bueno, cuando se cuando se activa la bomba, ven acá, el medio de cultivo sube y sumerge a los explantes con los medios de cultivo. Y como esta burbujeo también es constante, hace que los explantes se estén moviendo y cambien de posición constantemente, haciendo que no, o permitiendo que se pierda la dominancia apical, haciendo que se tengan más brotes. A diferencia de un cultivo semisólido o un cultivo estacionario. Ese es los bits. Como ya les he explicado, son dos recipientes. Uno donde están los explantes y otro donde va a estar el medio de cultivo. Se inyecta aire por acción de la presión del aire. Este medio líquido va a pasar por la manguera, sumergir los explantes, igual que las ritas, por un tiempo específico. Y después, cuando ya transcurre ese tiempo específico, se vuelve a inyectar aire, pero esta vez al frasco con las plantas, y va a hacer que el medio se vuelva al frasco de medio nada más. A diferencia de las ritas, al ser dos cosas diferentes, requiere más espacio, pero permite, si yo quiero cambiar este medio de cultivo por otro, para agregarle algún elicitor o algún regulador de crecimiento, para inducir algún organogénesis, por ejemplo, mayor rotación o lo que sea, y es más fácil que una rita, porque la rita hay que desarmarla toda para cambiar el medio. Bueno, esos son los bits. Estos son otros ejemplos de bits, que los bits pueden ser diferentes, desde frascos de conservas, pueden ser botellas plásticas, etc. Son otros sistemas. Eso es donde lo que se usan son dos botellas, pueden ser de vidrio o plástico, en este caso es de Coca-Cola, donde los explantes están en una y el medio líquido en otra, y lo que se va a hacer es que la posición, la inclinación va a variar. Entonces, cuando yo quiero que estos segmentos de esos explantes, de esos plantas, se sumerjan, cambio la inclinación hacia el lado de las plantas, entonces el medio va a correr hacia las plantas. Cuando yo ya quiero quitarles el medio, se cambia la posición. Es un sistema un poco más hechizo. Bueno, eso es lo mismo cómo funcionan las bits. Se inyecta aire, pasa en medio, a las plantas se sumerge, se inyecta aire por el otro lado, el lado de las plántulas, para sacarles el medio. Este es un video de eso.
Y lo que quiero es que vean cómo se ve. Creo que esta presentación se las va a pasar Jason, entonces ahí la pueden ver el video con más calma. Entonces ahí el medio ya está dentro, hay un mayor empujeo. Antes en el medio. Y después, cuando se inyecta aire al lado de las plántulas, el medio empieza a pasarse de las plántulas al otro frasco, haciendo que las plantas queden secas, por eso. Y veamos, el otro sistema son los CETIS. Los CETIS tienen el mismo principio que las BITs, pero en este caso están diseñadas para estar una encima de la otra. Entonces ocupan menos espacio, que es como un híbrido entre los bits y las britas. Con un solo espacio, pero tienen el reservorio, a diferencia de las britas, tienen el reservorio por aparte. Entonces yo puedo cambiar este medio más fácilmente, sin tener que tocar las plantas. Entonces igual, se inyecta aire, por presión ellos van a subir. Cuando se deja inyectar aire, por diferencia de presión van a bajar el medio, dejando las plantas libres de medio. Y bueno, como se llaman los CETIS, igual que las ritas, se clavan armados ya con los filtros de aire y demás. Entonces, aquí nada más quiero que vean cómo funciona. Y quedan muy buenos resultados. Igual que la ahorita. Ahí donde se conecta el aire, por presión de aire, este medio empieza a subir hacia el compartimiento donde están las plantas, sumergiéndolas por un tiempo específico. El siguiente sistema son los bioreactores ya como tal. Estos tienen una ventaja sobre todas las demás, es que yo puedo controlar casi que todos los parámetros de aquí. Puedo controlar la agitación, el tamaño de la burbuja, el flujo del burbujeo, pH, inyección de nutrientes, temperatura, conductancia, etcétera. Un montón de otras cosas. Porque tiene un montón de dispositivos que permiten leer todos estos valores. Y el tipo de bioreactor que yo voy a utilizar, el tipo de propela para la agitación y demás, tipo de burbujeo, el tamaño de burbuja, van a depender del tipo de morfogénesis que yo quiero. Si yo quiero hacer organogénesis, si quiero embriogénesis, etc. Porque no es lo mismo tener un bioreactor, un cultivo de raíces, que de solo células de suspensiones celulares. Estos tienen muchas ventajas respecto a los otros sistemas, pero la principal ventaja que tienen es que son sumamente caros de comprar. Son sumamente caros de comprar y son sumamente caros también de mantener. Porque todos estos dispositivos, todos estos detectores, requieren de mantenimiento y los recursos son bastante caros. Pero entonces siempre es una por otra. Es un ejemplo de algunos cultivos. Este es el caso de piña,
donde se va a tener en britas, en agitación y estacionario. Entonces, en el caso de piña, en medio eléctrico en agitación, no hay oxidación, no se ha reportado periodicidad, pero la tasa de multiplicación es baja, o sea, se produce muy poca biomasa. En estacionario líquido, también, de hecho, no hay diferencia estadística, como pueden ver acá. No hay diferencias entre la cantidad de biomasa producida en ambos sistemas, pero en el caso de la inversión temporal, o sea, las britas, la tasa de multiplicación es sumamente alta. En el caso de banano, igual, en britas, estacionario y en agitación, acá sí se reporta oxidación, no se reporta periodicidad, pero se reporta una oxidación mediana en medio líquido en agitación. Esto porque al estar en agitación hay algún daño mecánico, aunque sea mínimo, pero las mosáceas son bastante sensibles a daños mecánicos y eso se produce en oxidaciones. En el estacionario, al estar un poquito más, al no estarse moviendo, la agitación es muchísimo más alta, pero esto es porque el medio se mantiene, perdón, el medio se concentra, digámoslo así, estos agentes oxidantes en puntos, en zonas, no sé cómo decirlos, como hotspots, por decirlo así. Y esto va a permitir que se oxide todavía más rápido el medio y por ende también los explantes. En el caso de inmersión temporal, como el medio está en constante circulación, permite como hacer que estos agentes oxidantes se distribuyan mejor en todo el medio y también, a pesar de que si hay algún movimiento de esos explantes, el movimiento es menos violento que en agitación, que el movimiento que se ve en un shake, y también que no es constante, sino que solamente 4 o 5 veces al día. Igual que en piña también, en lo que respecta a multiplicación, o sea, en la generación de biomasa, es muchísimo mayor siempre en un sistema de inversión temporal. Esto es un poco de, creo que lo que van a hacer. Igual si no, ahí Jason les explicará un poquito mejor. Van a tener una brita de 250 mililitros, van a agregar 20 explantes de piña, en estacionario 4 explantes, en agitación 4 explantes y en semisólido 4 explantes. Y después van a evaluar todo lo anterior. Cuántos se oxidaron, cuántos hicieron, cuántos murieron, etc. No sé si tienen dudas de esta parte. Sino para continuar en la siguiente. ¿No hay dudas? No, todo bien. Ok, continúo entonces. Y bueno, ya para ir finalizando, esta es la práctica de microinjertos. Entonces, primero, el microinjerto lo definió Moore en 1984 como el acoplamiento de dos individuos diferentes, de manera que continúen su desarrollo como un solo individuo. Entonces, las partes del injerto va a ser el sistema radical, se va a conocer como patrón o pie, o por injerto, y la parte superior, que es lo que realmente uno va a pegar, por decirlo así, se le conoce como púa, injerto o espiga. Los injertos pueden tener, depende de cuál sea el origen, se pueden agrupar en autoplásticos cuando el injerto es entre plantas de la misma especie o autoinjerto, digamos. Es como la misma planta, por decirlo así. Un plástico que es en plantas diferentes, pero que son de la misma especie. O heteroplástico, que es plantas en diferentes especies, como sucede mucho en cítricos. Se usa mucho este tipo de injerto heteroplástico. ¿Cuáles son las aplicaciones de estas técnicas o las ventajas? Es que se aprovecha el sistema radical. Muchas veces se pueden tener plantas que son muy tolerantes
a algunas condiciones de suelo o a enfermedades, pero produce muy mal. Entonces aprovecha esta característica de la raíz y al agregar el injerto se aprovecha también la productividad de otra variedad o otra especie. Se acelera el crecimiento de plantas. Aquí se pueden obtener plantas, plantas viejas, injertarles púas de plantas un poquito más jóvenes y aprovechar que ya el porte injerto, como ya está establecido, digamos, en la plantación, es que se dé un desarrollo más rápido. Y también se utiliza para reparar partes dañadas de plantas atacadas por enfermedades. Entonces, se tiene una plantación de, digamos, de cítricos, está atacada por algún hongo, se podan y para acelerarla, para no esperar hasta que la planta vuelva a brotar y demás, se puede injertar y acelerar este proceso de recuperación. También se usa para perpetuar clones o variedades. Algunos clones, algunas variedades tienen problemas serios de reproducción tradicional, digamos, por semilla. Entonces, eso es una técnica que se puede utilizar muy bien para eliminar problemas de virus al hacer injertos con meristemos. Por si no se recuerdan, los meristemos son zonas de las plantas que se esperaría estén libres de virus o que la carga sea muy baja. Solucionar problemas de micropropagación. Igual hay plantas que son muy difíciles de reproducir por esquejes o semillas, demás. Inclusive también in vitro. Y superar problemas de juvenilidad, de oxidación, pérdida genética, deterioro clonal, inhibición del enlazamiento en especies con poca capacidad morfogénica. Eso es principalmente lo que me refería a estacas. Hay algunas plantas que no pueden, las estacas no pueden enraizar. En el caso de problemas de juvenilidad, algunas plantas, por ejemplo el aguacate, necesita, desde donde usted lo siembra hasta donde produce, son 15 años, inclusive algunas variedades pueden durar más. Entonces, para reducir este tiempo, se puede usar un patrón joven y injertarle una púa de una planta que ya esté produciendo. Entonces, yo no voy a tener que esperar los 15 años, sino 1 o 9 meses, por decirlo así. El objetivo de esta práctica va a ser que ustedes se familiaricen con la técnica microinjertos utilizando brotes y embriones de café. Entonces, primero, para obtener el patrón, van a usar, van a lavar embriones de café con alcohol, los van a desinfectar y van a extraer el embrión y lo van a poner en un medio de cultivo para que se desarrolle por 8 o 9 semanas. Yo creo que esto ya está listo. Y entonces van a tener ya una plantita. Y esa plantita es la que ustedes van a usar como patrón. Aquí nada más como para que vean cuál es el principio de la injertación. Se va a hacer una herida y en la púa también se le va a hacer un corte para que, por eso se llama púa, para un corte como tipo de cuña para meterlo en esta herida. Entonces, va a permitir el corte que se le va a hacer en forma de cuña y la herida que se le hace al patrón. Se van a permitir que las vascular estén en contactos y se conecten cuando ya se termine de desarrollar el injerto. Esa conexión se va a dar primero por una formación de callo. Es el tejido cicatrizante normal de las plantas. Esos callos se van a rellenar espacios que queden. Mientras se genera un segundo callo, que es el que va a permitir ya la conexión real entre los tejidos del patrón y la púa. Y después el callo de cicatrización se reabsorbe y ya queda debidamente establecido esta microinjertación. Entonces, las plántulas, ya volviendo a la práctica,
van a tener la plántula, las van a cortar a nivel del hipocótilo, a nivel del hipocótilo, y, o sea, básicamente lo van a decapitar y les van a hacer una decisión de más o menos 5 centímetros. Esa es una decisión así. Van a cortar el centro. Y al embrión extraído le van a hacer un corte bisel, que es este corte, que es un corte de cuña, y van a meterlo en ese corte. ¿Sí? Y después, con ayuda de papel aluminio, van a envolverlo para mantener unidos estos dos tejidos hasta que ya haya una conexión real. Entonces, para que se acuerden, este es un embrioncito de café. Los van a poner en un medio a sostener una plántula. A tener los embrioncitos, muy importante, los embriones siempre tienen que tenerlos en agua para evitar que se sequen. Las plántulas las van a decapitar, van a quedarse nada más con un tallito. Aquí pueden hacer dos cosas. La parte que decapitaron la pueden podar para usar esa misma parte como si fueran a hacer un autoinjerto. Y después le van a poner el embrión. No sé la foto que no se ve muy bien, pero esta cosita blanca que se ve aquí es el embrión. Lo van a colocar en el patrón y con aluminio lo van a sostener y lo van a poner en un medio para que se desarrolle. Este es otro ejemplo donde se usa como patrón se va a usar gloxina, una plántula de gloxina, y se le coloca el injerto de café para ver. Muy importante, para que el injerto sea exitoso, hay que controlar bastante o mantener constante las condiciones de luz, temperatura, pH, y que los medios sean aptos. Esto porque es un proceso bastante delicado. Básicamente uno está cercenando una planta y poniéndole otra parte de otra planta. Entonces, es un proceso bastante estresante para las células y para la planta. Entonces, lo ideal es evitar cualquier otra fuente de estrés. Normalmente se usan condiciones de luz, una intensidad lumínica de 1000 lux y una temperatura de 27 grados centígrados. Entonces, como les mencioné, primero va a aparecer un callo de cicatrización. Ese callo ya se va a rellenar todos los espacios que hay. Y después se va a generar un callo intermedio, por decirlo así, que va a permitir la conexión vascular completa entre el patrón y la púa. Y estos son videos que explican algunos microinjertos de frijol, en café, entre otro lado, que eso no los vamos a ver. Son bastante largos. Yo creo que eso los pueden ver ustedes cuando Jason les mande la presentación. Y creo que estaríamos no sé si tienen preguntas o dudas de esta parte. Yo sí tengo una duda. Cuando uno hace el microinjerto y hace el corte y como que inserta el otro, ¿qué tan probable es como que se contamine en esa herida? ¿O el callo se hace como lo suficientemente rápido como para que esto no pase? Si lo hacen en in vitro, no debería contaminarse, siempre y cuando sigan las condiciones normales. Si lo hacen en campo, que ya no sería un microinjerto, sino un injerto normal, ya venden productos para desinfectar la herida, por decirlo así, y que se rellenen. No sé si se acuerdan ustedes en fisio, no sé si ustedes llevaron fisio o les tocó en pandemia, pero cuando uno hace algunos cortes, venden un tipo de cera que uno se los pone encima de las heridas para evitar precisamente eso, la contaminación. No sé si te contesté bien o igual. Sí, todo bien, gracias. No sé si quedan más dudas. Si no quedan dudas, me dijo Jason que les dijera, suena todo chisme, pero me dijo que hicieran unas fichas como la vez pasada, y ustedes entendían qué era eso de las fichas. Si no, yo creo que ya le pueden preguntar. Yo creo que ya el lunes ya él va a estar disponible para cualquier cosa. Entonces, igual, si no
quedan más dudas, creo que ya terminamos por hoy. De casualidad, el profe no le dijo algo como de unas exposiciones. Es que hoy creo que hay como dos grupos que nos tocaba exponer, pero no sé si él le mencionó algo. No, pero ¿de qué tiene que exponer? De suspensiones, bueno, a mí me tocaba exponer de suspensiones y creo que hay otro grupo. Y hagamos una cosa, expongan para que no tengan que exponer después, porque igual eso queda grabado, entonces igual si no cualquier cosa ya se lo paso a él y después se la ve y lo califica. Ok. No sé si quiere empezar primero el otro grupo, es que mi compañero con el que expongo no se ha metido aún a la reunión porque estaba viajando a su casa, entonces tal vez pueda empezar el otro grupo. Sí, está bien. Entonces, empiecen. Yo creo que sí tienen permitido compartir pantalla, ¿verdad? En eso estoy, profe. Ok, tranquilo. Me avisan si se ve. Es que el internet está un poquito pegado. Yo no veo nada. No, profe, no me deja. Ya me apareció el mensaje de que no está Ok, habilitado. espérame, a ver. Creo que ya. Suave para preguntar una cosa nada más. Sí. Di cuando quieran. Ok. Bueno, buenas tardes a mi grupo y a mí, conformado por Arlene Alfaro y mi persona. Nos corresponde exponerles acerca de los sistemas de inmersión temporal. Bueno, estos sistemas se basan en su mayoría en el bombeo de aire limpio a frascos de cultivo, Sí. el cual pasa a través de un filtro miliporo y llega hasta el compartimento donde se encuentra el medio, permitiendo que éste ascienda y tenga el contacto con los explantes. Como ya el profe mencionó anteriormente, esto tiene distintas ventajas, como que presentan un contacto directo con el medio de cultivo, entonces es como una renovación en cada inmersión, ¿verdad? Y esto garantiza una forma más eficiente del suministro de los nutrientes en comparación con las formas estáticas que serían los medios de cultivo convencionales. Además de que los tiempos de inmersión son cortos. La mayoría del tiempo los explantes están solamente recubiertos, ¿verdad? Con el medio de cultivo. Y con esta película del medio. Entonces esto evita la desecación. Por otro lado, la resistencia a la difusión de gases es baja y existe una mínima ruptura del intercambio gaseoso entre los tejidos y la atmósfera. Por esta razón, dentro del vaso de cultivo, del recipiente de donde se esté cultivando, se va a renovar en intervalos regulares. Tiene altos coeficientes de multiplicación que veremos más adelante, una reducción de costos y además no es necesaria la fase de enraizamiento in vitro. Por otro lado, mejora el comportamiento de las vitriplantas ex vitro por mayor metabolismo autotrófico durante la parte in vitro. Bueno, entre las desventajas de estos sistemas fue bastante complicado como encontrar porque es un sistema que se realizó con el objetivo de quitar las desventajas de los medios líquidos.
Entonces, cada tipo de estos sistemas presentaban diferentes desventajas. Dentro de estas era la automatización compleja, no apto para realizar aireación forzada y enriquecimiento de CO2, alto grado de hiperhidratación y oxidación de tejidos. Estas dos últimas están relacionadas a los periodos de inmersión que se den. Por eso es que en estos sistemas se tiende a probar distintos tiempos de inmersión y demás. Muy bien, como mencioné anteriormente, está el asunto de los costos. Este es un punto muy importante a tomar en laboratorios, pues a nivel ya más comerciales, ¿verdad? Entonces, este tipo de sistemas reduce los costos de la propagación in vitro hasta en un 20% cuando se compara con sistemas semisólidos un poco más simples, en el que es solo como Murashige y Skog y no tiene un sistema muy complejo, las plantas, o en un 46% con respecto a los medios semisólidos con compuestos más complejos. Y esto se tiene que tomar en cuenta que es una vez que se ha hecho una inversión inicial, ¿verdad? Como en distintos sistemas, pues al principio hay que comprar distintos materiales o un sistema ya más elaborado que tenga una automatización mayor es un poco más caro, pero se tiene que tomar en cuenta que se reduce la mano de obra. Lo mismo para el aumento de rendimientos, ¿verdad? Que al fin y al cabo es una reducción de costos. Se ha demostrado que se dio una mejor micropropagación en especies tropicales con muchos menores costos. Otro punto importante que deberíamos sumar es que está en el tema de los bioreactores, que aunque nosotros sí los vamos a tratar como un sistema de inmersión temporal, realmente en varias literatura mencionan que son un sistema de inmersión permanente, que se refiere al uso de estos como medio de propagación masiva y disminuye aún más los costos por su gran tamaño en algunos casos. Dentro de los tipos de sistemas de inversión, tenemos el Twin Flask, el Ebb and Flow, el termofotobioreactor y los Hybrid Ebb and Flow. Sí, el Twin Flask consiste en dos contenedores conectados juntos por una manguera U, que es como un matriz doble básicamente, los pueden ver ahí. El Ebb and Flow, que es básicamente un flujo y reflujo, consiste en, perdón, es que el avioneta me va a caer encima. Consiste igualmente en dos contenedores, pero uno es más grande que el otro y es de mayor tamaño. Con el de mayor tamaño está la cámara de flujo, que es donde está el cultivo, y el más pequeño es como la alimentación del medio. El termofotobioreactor es un sistema un poco más complejo que es exclusivo para la micropropagación y producción de metabolitos secundarios. Consta de los dos contenedores de vidrio que pueden ver acá. Y la parte superior es la cámara de cultivo y está equipado con distintas válvulas que lo conectan a la parte superior y a la parte inferior, que el vaso inferior sería el tanque de almacenamiento del medio que tiene los nutrientes, ¿verdad? Y por último, el Hybrid Ebb and Flow, que es como una variación de este, se desarrolló con una conexión tubular saturada. Entonces, y este fue hecho así o fue hibridizado así para el cultivo de raíces pilosas de alta densidad, pues en este caso se daban que algunas veces se bloqueaban. Entonces, este fue como la variación para evitar que eso sucediera. Y la operación inicial es como una columna de burbujas que es necesaria para asegurar una distribución uniforme y la inmovilización de las raíces. Por otro lado, tenemos sistemas más automatizados como el rocker, que es lo que conocemos como un balancín. Se utiliza una plataforma mecánica para inclinar los contenedores del cultivo en ángulos determinados.
de la misma forma que el medio se pueda desplazar de un extremo a otro y ahí pasen ese movimiento, ¿verdad? De hecho, en la primera diapositiva, el movimiento como bioluminiscente que veían es un rocker. Los contenedores están fabricados con un policarbonato para evitar como que se derramen en esta placa de cultivo. Y después de la inoculación, uno los pone aparte en los contenedores y se colocan en distintas cajas, como con un imán magnético, y estos son inclinados mecánicamente. Nos llamó mucho la atención que en este sistema descubrimos que hay personas este año que están intentando controlarlo con un celular. Entonces, como que el investigador o el trabajador puede controlar la temperatura, la luz a través de su celular y ver cómo va el sistema de cultivo. Otro vendría siendo el bioreactor de burbujeo, que es dimensión temporal y es que están propagados en una espuma, como ya vimos en la clase, en lugar del medio líquido, que puede ser sistemas como el Twin 20. Por otro lado está el RITA, que de igual forma ya lo vimos bastante en la clase, pero para recordar consiste en un recipiente autoclavado con dos compartimentos separados por una bandeja o por una malla, y que la tapa tiene distintos puertos externos en la parte de arriba que están asegurados con un filtro, y esto permite con las válvulas permite la recirculación. Y el último sistema que vamos a comparar es el Rotating Drum System, que es básicamente como un tambor que rota. Consta de aparatos de rodillos y una botella de plástico o de vidrio esterilizable, que dentro de la botella se conecta o se coloca un néctar de acero inoxidable y una esfera de espuma de poliuretano. Entonces esto es lo que le permite que el aparato vaya dando vuelta como un rodillo. Sin embargo, aún no está como muy bien desarrollado y dice que ha presentado menores eficiencias que los otros. Entre las aplicaciones que podemos ver son la micropropagación, que presenta herramientas de comunicación, ¿verdad? Que puede considerarse como una parte muy adecuada en los sistemas de inmersión temporal, en la producción de metabolitos, y además que el tiempo de inmersión, la duración de la frecuencia son parámetros muy, muy importantes en estos sistemas. La producción de metabolitos secundarios, que permite manipular el nivel de secreción de los metabolitos, y de esta forma se pueden ir recuperando, que es muy difícil en los medios semisólidos, ¿verdad? La recuperación de los metabolitos secundarios. Esto permite tener una técnica que le han llamado el orden, que es basada en la recuperación continua de los metabolitos. Entonces, es como que apenas los liberan en el medio líquido de cultivo, estos son recuperados. Está el molecular farming, que es algo ya un poco más avanzado, una técnica bastante más nueva, que es que las plantas se consideran pues excelentes plataformas para producir proteínas recombinantes. Entonces, para expresar estas proteínas se pueden hacer este cultivo molecular o el molecular farming. Los sistemas de inmersión temporal garantizan la contención absoluta del material transgénico y puede utilizarse para la propagación a gran escala del material vegetal, que es transplastómico, ¿verdad? Que ya tiene un ADN exógeno. Y entre otros está la fitoremediación y la decoloración de los tintes antraquinónicos recalcitrantes, que vendría siendo básicamente lo mismo de eliminar desechos tóxicos que puedan traer del suelo los distintos cultivos. Está este ejemplo que comparaba el sistema BID, y los brotes, BID y BIG, que se dio una mayor eficiencia en el BID, además del aumento en la recuperación de pigmentos fotosintéticos. Y esto se dio en brotes, en hojas y en raíces.
Bueno, en la parte del ejemplo práctico elegimos este artículo que hablaba sobre la micropropagación de un clavel en medio líquido de inmersión temporal en comparación a un medio sólido. En la metodología de esta, bueno, mi imagen de la izquierda es el clavel que se empleó. El protocolo de desinfección utilizado se destaca acá, que es el lavado con agua de grifo, luego una inmersión de alcohol de 70 por 70 segundos, hipoclorito de calcio al 2,5% por 2 minutos y la inmersión de una solución de nanoplata por 10 minutos. Esto es algo que me llamó la atención ya que en el laboratorio no lo hemos utilizado. La solución de nanoplata se usó porque tiene actividad biocida, entonces eso mata a las bacterias y demás. Los medios de cultivo utilizados, inicialmente se hizo un introductorio, ya que de aquí fue de donde se tomaron los explantes para la parte de multiplicación, ya para comparar los dos tipos de medio de cultivo. El explante introductorio utilizado son las yemas axilares del clavel, y ahí se utilizó un medio de cultivo en frascos de 250 mililitros, recipientes con 25 mililitros de medio Murashige Scoop, suplementado con 30% sacarosa, agar al 8 gramos por litro. Un pH del medio fue de 5,6 más menos 0,2. Una temperatura de 25 y de 18 grados Celsius. Esto se divide en la temperatura de día y noche. Fotoperiodos como tenemos costumbre de 16,8 y una humedad relativa de 40%. En el caso ya de la multiplicación para la comparación, se utilizaron brotes adventicios cortados en nudos de 1,5 centímetros. El medio de cultivo fue en frascos de 31 frascos de vidrio, los cuales se les agregó 1,5 litros de medio de cultivo. No, ese se distribuyó. Este medio de cultivo es uno hecho por una empresa que se llama Himedia y se utilizó como tratamiento control. En el tratamiento empleado, este mismo medio se le cambió fue los niveles de BAP a 1, 2 y 3 miligramos por litro en lugar de la quinetina, que era el componente que traía el medio en su composición reportada. Y el medio sólido fue con las mismas proporciones. En los resultados podemos ver que se compararon una variable en el número de inmersiones, que es lo más importante, ya que en las desventajas yo mencioné que esto podría provocar hiperhidricidad y oxidación. Entonces ellos pusieron tres variables de inmersión para comparar los resultados, dando que aunque a mayor inmersión, mayor número de brotes, también aumentaba el rango de hiperhidricidad. En la tabla 2 ya es la comparación de los dos medios de cultivo, el líquido de inmersión temporal y el sólido, en donde las variables estudiadas, bueno, los niveles de BAP en relación al número de brotes nuevos, la longitud de estos y el peso fresco de los mismos, en donde se puede demostrar una mayor producción de, bueno, los valores superan por mucho en el caso del sistema de inmersión temporal al sistema de medio sólido. Esto puede demostrar lo que mencionó la compañera como ventaja de que los nutrientes al estar en mayor contacto con los explantes se absorben de una manera más eficiente. En conclusiones de esta presentación, bueno, con los medios de inmersión temporal, se llegó a que esta técnica representa una herramienta que puede mejorar los protocolos ya existentes. Además, su uso va más allá del cultivo de tejidos, con lo que mencionaba también la compañera, de los metabolitos secundarios y la fitoremediación, que para aclarar eso también,
En el caso de los sistemas de inmersión, habían unos que se caracterizaban por ser más funcionales para plantas de raíces peludas, también conocidas. Esto es porque se agrega detergente que provoca el burbujeo y se da una mejor distribución. Entonces se plantearon el mejorar plantas con, con este tipo de raíces para la absorción de contaminantes. Y también se permite la automatización de los procesos. Entonces, es una forma más fácil en lugar de estar tratando con los medios de cultivo. Obviamente sí es un costo mayor, pero se puede contrarrestar con los tipos de de líquidos de inmersión temporal más baratos y que son como desechables. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta, consulta, comentario. Yo les tengo una pregunta nada más. ¿Cuál creen que es una de las más grandes desventajas, que es una ventaja y desventaja a la vez en, digamos, de este tipo de sistemas de cultivo con los semisólidos? No sé si me entendieron la pregunta. O sea, como que puede ser una ventaja y desventaja simultáneamente según su empleo. Ajá, una Bueno, característica. yo creo que una de las cosas importantes es que pusimos como ventaja tanto que están en el contacto directo con el medio de cultivo, pero que esto a su vez puede causar hiperhidrosidad, ¿verdad? Y la oxidación. Entonces yo creo que ese manejo entre que esté directamente inmersos y a la vez puedan tener hiperhidrosidad es algo que uno tiene que controlar cuando está empezando un protocolo. También había, Eso es una, ajá. también hay una que yo leí que decía que los costos por unidad aumentan porque se ocupa mayor espacio. Entonces esto afectaba. Puede ser, depende del sistema que se use, a veces hasta se ocupa menos espacio. Pero por donde iba yo más bien era porque, por ejemplo, en un medio semisólido, como los nutrientes no están tan disponibles, normalmente se usan poquitos explantes por frasco. En el caso de esos sistemas de inmersión temporal, se ponen muchos explantes por frasco. 50 versus 4 que podrían ser en semisólido. Entonces, si por A o por B a mí se me contamina, yo pierdo 50 explantes y en caso de un semisólido solo perdería 4. Entonces, esa es una cuestión que sí hay que tener siempre presente cuando se trabajan con estos sistemas, porque trabajan con muchos explantes a la vez en un mismo frasco. Entonces, puedo ganar mucho, también se puede perder mucho. Sí, entonces sería como tener más cuidado a la hora de realizar el cultivo. Sí, 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 es Vimos una característica. Ajá. Sí, vimos en este de vainilla que en esta variedad de vainilla ayudó a la micropropagación masiva, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una especie muy importante, pero que en Coffea arábica, que se busca mucho también en el café, se dio todo lo contrario, al menos en esas condiciones que ellos hicieron el de vainilla, que Sí, sí. era un protocolo para cuyo objetivo era la micropropagación. Entonces, en ese caso, como que fue negativo más bien. Sí, sí, depende mucho de la especie con la que se esté trabajando. De la especie, inclusive de la variedad. Porque sí, hay variedades que no les gusta mojarse, por decirlo así. Se estresan mucho y no responden. No sé si los compañeros tienen otras preguntas o dudas o comentarios. Si no, entonces, no sé si ya llegó el otro compañero que hacía falta, el segundo grupo. Sí, ya llegó, ya voy a compartir. Ok. Entonces empiecen cuando ya estén listos.
Buenas tardes, profesor, Ve ahí. compañeros. El día de hoy les presentaremos un estudio sobre el establecimiento en suspensión celular de 2 especies de jatropha en Costa Rica. Para introducir, Jatropha curcas es una planta tropical perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Es un árbol polivalente de gran importancia económica por sus usos industriales y medicinales. Las preparaciones frescas a partir de semillas, hojas y corteza se utilizan en la medicina tradicional y con fines veterinarios. Se han reportado diferentes actividades farmacológicas para esta planta, incluyendo antibacteriano, antitumoral, antiinflamatorio, antifúngico, entre otros. Y el aceite obtenido de estas semillas se utiliza en la industria del jabón y como sustituto del diésel después de la transesterificación. Y los residuos que quedaron se utilizan como materia prima para animales o para la producción de biogás. Por otra parte, los cultivos en suspensión celular ofrecen un sistema in vitro que puede utilizarse como herramienta para la propagación masiva, selección de mutantes y para el cultivo a gran escala de células vegetales de las que se puede extraer metabolitos secundarios. Las células en suspensión tienen un ciclo de vida relativamente más corto y permanecen indiferenciadas, lo que proporciona un suministro continuo de células uniformes que se cultivan en medio líquido. Y el objetivo de este estudio es realizar y optimizar un protocolo para el cultivo en suspensión celular de G. curcas y G. gossypifolia. Ahora les hablaremos sobre la metodología que se implementó en este estudio. Primero que todo, en cuanto a la desinfección, en el caso de las hojas se lavaron con agua destilada durante 5 minutos, seguido de una solución de Twin 20. Luego se colocaron en una solución de carbamazepina al 0,5% durante 5 minutos y se lavaron 3 veces con agua destilada estéril. Posteriormente, las células se desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% durante 5 minutos y finalmente se lavaron 3 veces con agua destilada estéril. En el caso de las semillas, primero se colocaron en una solución de agua y jabón y se agitaron durante 24 horas. Luego se lavaron en una solución de Twin 20 durante 10 minutos, seguido de una solución de carbamazepina al 1% durante 30 minutos, con agitación. Y en cámara de flujo laminar, las semillas se colocaron en una solución de etanol al 80% durante 5 minutos y finalmente se realizó una desinfección con hipoclorito de sodio al 35% durante 15 minutos. Y todas las semillas se lavaron 3 veces con agua destilada estéril entre los pasos. Y luego, para la germinación de los embriones cigóticos, los embriones cigóticos se extrajeron de las semillas desinfectadas y se colocaron en un medio basal, suministrado con 2 miligramos por litro de ácido gibberellico. Para la inducción de callos se utilizaron 2 explantes, a partir de tejido foliar y a partir de segmentos de hipocótilos de las semillas germinadas in vitro. En el caso del tejido foliar, se tomaron hojas de Jatropha curcas germinadas en invernadero y se les realizaron segmentos de 10 milímetros de diámetro y se colocaron del lado abaxial en el medio basal suplementado con IVA y con VAP a diferentes concentraciones, de 0,5 miligramos por litro a 2,5 miligramos por litro. Y los reguladores de crecimiento se utilizaron tanto por separado como en combinación. Y en cuanto a los segmentos de hipocótilo, se utilizaron hipocótilos de tanto plantas Jatropha curcas como Jatropha gossypifolia germinadas in vitro con 15 días de edad y se colocaron segmentos de 5 milímetros en medio basal suministrado con 2,4 D a diferentes concentraciones, de 0 a 2,5 miligramos por litro. Y para el establecimiento de suspensiones celulares, tanto para Jatropha curcas como Jatropha gossypifolia, se inoculó 1 gramo de callos friables en 5 mililitros de medio CSM, con 0,5 miligramos por litro de 2,4 D. Nada más que para el caso de Jatropha curcas se evaluó los efectos de la edad y se tomaron entonces callos de 35 y 65 días.
Y para evaluar los efectos del sustrato, se realizaron tratamientos con sacarosa y con maltosa a distintas concentraciones. Y ahora vamos a presentar algunos de los resultados importantes que obtuvieron. Para la parte de inducción de callo a partir de tejido foliar no se obtuvo formación de callo cuando no se utilizaron reguladores de crecimiento, mientras que cuando se utilizaron ambos reguladores de crecimiento, tanto EAP como IVA en concentraciones de 0.5 a 2.5 miligramos por litro, se obtuvieron los mejores resultados. Sin embargo, el callo era muy compacto, entonces no se podía desagregar en partículas más finas y por esta razón no se podía tampoco establecer una suspensión celular. Respecto a la inducción de callo a partir de hipocotilos, hubo un 100% de crecimiento del callo con concentraciones de 0.5 a 2.5 miligramos por litro de el regulador de crecimiento 2,4D, mientras que, como es esperable, cuando no se utiliza el regulador de crecimiento no hubo formación de callo, y esto es lo que podemos observar en la figura A. Pero en el caso de Jatropha curca, únicamente en la presencia de 1.5 miligramos por litro del regulador de crecimiento es que se logró obtener un callo que fuera como verdoso o amarilloso y que se clasificara como friable. Y para el caso de la especie Jatropha gossypifolia, solo con 0.5 miligramos por litro se logró ese tipo de callo friable. Establecimiento de la suspensión celular en Jatropha curcas se utilizó el callo que ya mencionamos, que fue el único que presentó la característica de friable, que era el que se encontraba con 1.5 miligramos por litro de 2,4D. Este se inoculó en un medio MS y se midió 1 gramo de callo, y dentro de los resultados obtuvieron que se colocaban más de 1 gramo, por ejemplo si colocaban 2 gramos de callo, la suspensión celular se volvía necrótica y el crecimiento disminuía drásticamente, mientras que si se utilizaba menos de 1 gramo, no comenzaba la división celular ni la proliferación del callo. Con respecto al efecto de la edad del callo, en los resultados se observó que el tiempo que duraba el callo en alcanzar la fase exponencial variaba según la cantidad de días que tenía el cultivo. Entonces, por ejemplo, cuando el callo tenía 35 días, se duraban 35 días en alcanzar esa etapa exponencial, mientras que cuando el callo tenía 60 días, duraba tan solo 21 días en alcanzar la etapa exponencial. Además, en el caso del callo de tan solo 35 días, se observó desagregación desde el primer día y la apariencia de la suspensión era translúcida de los días 0 a 7, era un poco blancuzca de los días 14 a 28 y un color crema de los días 35 a 49. Otro aspecto que observaron es que el efecto de la edad del callo también tenía relevancia en el volumen celular empacado, ya que, por ejemplo, para el caso del calloet con 35 días se presentaba un volumen celular empacado mucho mayor que para el callo de 60 días, como podemos verlo en este gráfico, y esto se debe principalmente a que los tejidos jóvenes presentan mayores tasas de proliferación celular que los tejidos más viejos. Otra característica que estudiaron fue el efecto de la concentración inicial de la fuente de carbono, donde obtuvieron que utilizando sacarosa al 40% más a volumen se obtenía un mayor peso fresco. Además, en todos los casos, utilizar sacarosa proporcionó mejores valores de peso fresco y peso seco en comparación con la maltosa. Entonces, se podría concluir que se recomienda utilizar sacarosa como fuente de carbono con Jatropha. Además que la sacarosa es el carbohidrato principalmente sintetizado en plantas y que se ha descubierto que incrementa la producción de biomasa fresca. Entonces, para finalizar, basados en los resultados que obtuvieron con Jatropha curcas, se establecieron los cultivos celulares de Jatropha curcas y de Jatropha gossypifolia. Lo que hicieron fue tomar el callo de 35 días y colocarlo en medio MS suplementado con la misma concentración de 2,4D que se utilizó para la inducción del callo,
y se mantuvieron estas líneas celulares subcultivándolas cada 20 días, utilizando un filtro que separara los agregados gruesos para así obtener suspensiones únicamente con agregados finos. Y estos agregados finos se subcultivaban en Erlenmeyers de 250 mililitros con 50 mililitros de medio. Bueno, y se colocaba en un agitador orbital con 12 horas luz, 12 horas oscuridad a 25 grados Celsius, y los agregados gruesos se almacenaban a menos 4 grados Celsius para estudiarlo en el futuro, ya que no podían utilizarse como un óculo porque no permitía el crecimiento de agregados finos en las suspensiones celulares. Ok, a modo de conclusión, hay ciertos aspectos que pudieron observar con el experimento, y es que hay ciertas características que se deben cumplir para establecer un buen protocolo de suspensiones celulares. Entonces, por ejemplo, observaron que la edad del callo tenía un factor muy importante y que había que analizar, ya que tenía una relación con el volumen celular empacado y también con el tiempo que tardaba el callo en alcanzar la fase exponencial. Además, el explante siempre es algo muy importante que hay que considerar. Por ejemplo, en el caso de este artículo, encontraron que el mejor explante que podían utilizar era el epocortilo y daba muchísimo mejores resultados que si utilizaban tejido foliar. Además, hay que estudiar ciertas características deseables del callo, por ejemplo, como lo es que sea friable. Y listo, muchas gracias. Yo les tengo una pregunta. ¿Por qué creen que al agregar más callo se veía más necrosis? Creo que en la parte de las suspensiones celulares. Va, estoy pensando. Tranquilo. Eh, bueno, no estoy segura en realidad y creo que mi compañero tampoco está seguro, pero pensamos que tal vez algo relacionado a que, como son tantos, hay tal vez mucha producción de algún tipo de metabolito o menos como disponibilidad de nutrientes, tal vez. Entonces causa como cierto tipo de estrés o algo parecido, pero no estoy segura. De hecho, sí es eso. Ok. Son seres vivos, igual ellos, no tanto como nosotros, bueno, como las células animales, pero las células vegetales también van a producir sustancias de desecho. Y entre más células hayan, más sustancias de desecho, o igual como vos decís, otros metabolitos secundarios se van a ir acumulando que pueden resultar tóxicos y al final se mueren. Y también hay células que se estresan por el espacio, oxígeno, o sea, todas las cosas que pueden pasar. Pero sí, era eso. No sé si Ok. los demás compañeros tienen alguna pregunta, comentario. Y si no tienen, solo eran ustedes dos, ustedes cuatro, ¿verdad? No había más grupos que expusieron hoy.
Creo que solo son 2 grupos por semana, profe, entonces creo que solo eran ellos. Ok, entonces, y ya estamos por ahí. Yo le voy a pasar la grabación a Jason para que después se las pase a ustedes y también para que nos califique. Y ahí cualquier cosa también, y que le pregunten a él o que me pregunten a mí también. Entonces, que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias.